Conozcamos un poco más sobre el taller de danzas folclóricas Todas las Sangres. Fue fundado el 6 de noviembre de 1986 y desde esa fecha brindan una enseñanza de calidad a los alumnos de todas las edades, tanto de marinera norteña y otras danzas peruanas. Los que formamos parte del taller sabemos que es como tener una gran familia, ya que las personas son muy agradables y existe un gran compañerismo entre todos debido a que nos une el gran sentimiento que tenemos al bailar una marinera. A lo largo del tiempo se han realizado diversas actividades que nos involucran como miembros del taller. Por ejemplo, Bailando lo Nuestro, en donde aprendemos un poco más sobre la diversidad de danzas que tiene el Perú. Clausura de verano, en la cual se reconoce el esfuerzo de las personas de distintas categorías que se integraron al taller durante esos meses, y el reconocimiento a nuestros profesores, que siempre se preocupan por el progreso de sus alumnos y de seguir incentivando el amor hacia la marinera. Gracias a todo el esfuerzo, es un orgullo para el taller saber que hay alumnos de diferentes edades que son campeones a nivel nacional e incluso en el concurso mundial de marinera en Trujillo. Cada uno de nosotros formamos parte de Todas las Sangres, así que te invitamos a unirte a nuestra gran familia. Te esperamos. Hay clases personalizadas de manera virtual y ahora hemos vuelto a las clases presenciales, con todas las medidas de bioseguridad en 3 de nuestras sedes. Sede La Molina, en el Club Ayacucho, calle Los Bambúes 310. Sede Magdalena en el Club Huanta, Girón Junín 312. Sede Surco, en el Club Huaraz, avenida La Floresta 731. Amigos, me siento nuevamente muy complacido, muy contento de estar aquí en el Club Departamental Ayacucho y en este estudio profesional donde se realiza la locación de este programa, Ayacucho desde el estudio CDA. Y aquí a mi costado nada menos, recién bajadito del avión de una gira muy importante representando a nuestro país, nuestro amigo Andrés Chimango Lares. Andresito, bienvenido. Bueno, mis cordiales saludos, River, y bueno, un honor estar en este programa de Ayacucho en el estudio. Y bueno, los saludos muy cordiales para nuestros hermanos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, y bueno, todo lo que es la parte de los Andes, nuestro querido Perú. Bueno, como lo has mencionado, acabamos de llegar, bueno, un poquito cansados de la gira que hemos tenido con motivo de la celebración de las folcloreadas en Rusia, exactamente en la República de Ufa.
y en la cual pues estuvimos invitados al Perú y bueno, hemos hecho quedar bien en alto la imagen de nuestra querida patria frente a bastantes delegaciones de países hermanos de los 5 continentes. Maravilloso, realmente el bagaje, el currículum de Andrés Chimango Lares es espectacular. Él está muy acostumbrado a las giras internacionales y también en el Perú gira bastante por diferentes regiones, departamentos, y creo que es algo que no le pasa a cualquier músico. Andrés, en tu caso vienes viajando tantos años y repetitivamente a Europa, al Asia, en Sudamérica, prácticamente todo Sudamérica. ¿Qué se siente ser un embajador constante y sobre todo con este bello instrumento el cual siempre has abrazado, supongo, desde tu niñez, como es el violín? Bueno, River, sí, es una emoción que verdaderamente nos sentimos bastante orgullosos de llevar el mensaje de los Andes, ¿no? Nuestro canto, nuestra música, nuestra danza, a esos espacios en los cuales es a veces, ¿no?, un poco difícil de llegar, pero al esfuerzo, la dedicación y también siempre siguiendo los consejos de nuestros hermanos mayores, ¿no? Nombrar al doctor Raúl García Zárate, al maestro Jaime Guardia, a Manuel Chaprado mismo y tantos hermanos, al maestro Máximo Damián, ¿no? Siguiendo sus huellas y bueno, con la única tarea, ¿no?, de fortalecer lo que es la parte de la difusión, ¿no?, de nuestra cultura viva. Y bueno, también dando pues el mensaje de que puedan también seguir estos pasos hechos con bastante sacrificio a las nuevas generaciones, ¿no? Y felicitarte a toda tu persona que también está siguiendo este camino, ¿no? Como que es muy sacrificado, pero lo reconfortante es que aprendemos bastante de este tipo de eventos, ¿no? Tanto para nuestras responsabilidades de familia, como también para cultural, para hacer eventos, ¿no? Así, ¿no?, en los diferentes espacios que se nos presentan acá en nuestra querida patria. Claro que sí. Chimango es un reflejo de nuestra cultura, es un reflejo de su propia tierra. Chimango es de Ayacucho, de un sitio muy bello, el cual tuve la oportunidad hace muy poco de conocer por primera vez en el Valle del Sondondo, como es Cabana. Chimango, cuéntanos un poquito cómo es Cabana y cómo nace, digamos, esa actitud para poder aprender un instrumento como el violín, si fue tu familia directamente quien inculca la cultura musical o lo encuentras en el camino. Bueno, River, yo soy del pueblo de Cabana Sur, un distrito que está enclavado en el Valle de Sondondo, lo cual lo conforman Andamarca, Chipao, lo que es la parte de Aucará, también Huaycahuacho, y en la cual pues no tiene sus particularidades de riqueza turística, ¿no?, sus encantos, cada pueblo que están allá, y bueno, también el bagaje, ¿no?, que tienen lo que es la parte de su manifestación cultural, ¿no?, en las diferentes fiestas que se realizan en el calendario festivo del año, ¿no? Tal es el caso comenzamos en el mes de enero, pues, ¿no?, con la bajada de Reyes, luego vienen pues, los carnavales, vienen las herranzas. Posteriormente viene pues, el Yaguar Fiesta, la fiesta del agua, luego vienen pues, las fiestas de los negritos, ¿no?, el zapateo, y bueno, pues ya a fines de año viene pues, la fiesta de la Huaylilla, ¿no? Entonces, todo eso a veces en nuestra niñez, en nuestra juventud, pues nos hemos impregnado, ¿no?, por tanta riqueza de los grandes maestros mayores que, bueno, pues no lo hacían con bastante cariño, dedicación, inspirándose, ¿no?, en la naturaleza. Y en las canciones, pues bueno, pues daban un mensaje, ¿no?, del amor hacia nuestra tierra, el amor a la naturaleza, ¿no? Y asimismo también pues las responsabilidades que teníamos, ¿no?, a futuro, ¿no?, con nuestra familia, con nuestras comunidades. Y razón por la cual, gracias a el haber conocido grandes maestros y bueno, perfeccionarme juntamente con maestros de diferentes zonas, de Parinacochas, de Puquio, del mismo Ayacucho, y relacionarme también con los hermanos mayores, ¿no?, como lo nombré anteriormente, ¿no?, con el doctor Raúl García, con el maestro Jaime Guardia, Máximo Damián. Me tomé, ¿no?, ese reto de buscar mayores espacios, ¿no?, acá en nuestra querida patria, tanto acá en la capital, para promover más, ¿no?, estas danzas, estos cánticos que hay en nuestra tierra, ¿no? Entonces darle el nivel que se merece, ¿no?, porque a veces una cosa es la fiesta tradicional, la fiesta patronal, y la otra cosa es pues presentarlo, ¿no?, en espacios así donde van públicos de diferentes niveles, estratos, ¿no?, pero como único fin de revalorar y darle el nivel que se merece nuestra música, nuestra danza. Perfecto. ¿Qué te parece, Andresito, si hacemos un temita que
cuando estuve justamente viajando por esos sitios del Valle de Sondondo que estábamos recordando, mientras sacaba mi mirada por la ventana y veía esos bellos paisajes, sonaba esta cancioncita que dice: busco tus ojos en las tinieblas. Encantado, River. Vamos a rememorar. Vamos por Si menor, ¿te parece? Ya, encantado. Vamos ahí. Ya. Realmente un placer poder tocar con un maestro como es Andrés Chimango Lares. No he tenido la oportunidad de frecuentarlo mucho en los escenarios, puesto que él siempre está de gira y yo también, por ahí las agendas no han coincidido mucho, pero valoro muchísimo su amistad de muchos años atrás que tenemos, que nos vemos un ratito por ahí, y pocas veces nos hemos sentado a guitarrear o a tocar el violín y la guitarra, mejor dicho, pero es una comunicación casi sensorial, ¿no? Conocemos el tema, de hecho, tú más que nadie, obviamente como un maestro, y nos vamos desplazando por lo que vamos sintiendo melódicamente y armónicamente. El violín es un instrumento netamente cantor, ¿no? Sí, River, como tú lo has mencionado, a veces que hemos coincidido, a veces ha sido por unos amigos en común, en este caso nuestra amiga Consuelito Salas, ¿no? En la cual tuvimos que estar en su cumpleaños, y también haber estado honrarme con tu presencia en el Gran Teatro Nacional cuando hicimos un evento, y bueno, y una que otras veces, ¿no? Pero siempre creo que la música pues, fluye, ¿no? A veces de por sí solo es como que se juntaran las aguas, ¿no? que vienen de diferentes parajes, de diferentes cordilleras, pero al juntarse ya pues forman un caudal, pero ya muy estruendoso, llevando el mensaje, ¿no? De los sentimientos encontrados, la alegría, la tristeza, la cólera y tantas cosas que, ¿no? El sentimiento del ser humano, ¿no? Pero con el único afán pues siempre de difundir, defender nuestra cultura, nuestro acervo cultural, River. Y la verdad, como te digo, ¿no? Yo también he estado en mi juventud, pues no así, bebiendo de diferentes fuentes, ¿no? Con el único afán de alimentarme más, ¿no? En la parte musical, tanto en Lima, la capital igualmente, pero siempre pues con esa mira de dejar bien en alto lo que es la parte de nuestra expresión cultural. Claro que sí, la verdad es algo muy, muy bonito lo que ha dicho el maestro Andrés, que
la forma como fluimos en la música es exactamente como el agua, ¿no? Que va viniendo de diferentes ríos y cuando nos encontramos, pues ya viene una explosión de muchas emociones encontradas, como él dice, ¿no? Por un lado, el amor, el desamor, el desconsuelo, la nostalgia por nuestra tierra, por nuestras costumbres, y es algo muy, muy, muy importante para tomar en cuenta también aquellos jóvenes que están mirando este programa o que van a mirar este programa, y que hay muchas cosas que necesariamente no pueden estar escritas en un papel, en una partitura, o pueden ser dirigidas por un director musical, sino que tienen que tener una vivencia muy especial para aquellas personas como el maestro Andrés, que han tenido esa vivencia desde muy pequeño. Prácticamente abraza su violín como la garganta de un cantante, ¿no? Y va desplazándose por esas melodías, y yo lo voy acompañando porque yo siento su canto a través del violín. Es algo muy bonito y es algo que se aprende también con la experiencia, ¿no? Supongo que tú, cuando eras también un pequeño, estabas muy atento de no equivocarte, de estar atento a qué tipo de codo va a ser la otra persona, pero ahora ya, como sientes la música de otra manera, tú mismo vas fluyendo también con ese expertise, ¿no? Sí, River, eso es bien claro, ¿no? Porque la verdad, cuando uno recién aprendemos, estamos sujetos a lo que es el maestro, el que nos guía, ¿no? Pero ahí nos vamos alimentando y poco a poco, pues, ¿no? Al instrumento que tocamos, sea la guitarra, sea el arpa, el violín, pues, lo hacemos cantar, ¿no? Como si fuese una persona, ¿no? Le damos su propia expresión, le damos su propio sentimiento, ¿no? Pues, si es una cosa de manifestar nuestra amargura, pues explosionamos prácticamente, ¿no? Pero cuando es una cosa nostálgica, de tristeza, pues igual, ¿no? Lo hacemos llorar, ¿no? Es como que estarían cantando, lamentándose, y ¿qué te digo? ¿No? Transmitir el sentimiento de nuestro corazón, eso es lo principal, ¿no? Porque a veces no es por nada, hay otros compañeros que lo tocan por tocar, ¿no? Y ya como se dice, por cumplir el chivo que decimos, ¿no? Uh-huh. Pero no, la cosa es pues siempre dejar un mensaje, ¿no? Comunicar a la gente el sentimiento y también las tareas que tenemos que desarrollar, ¿no? Con la familia, con nuestras comunidades, con las tareas de la difusión de nuestra música en los diferentes espacios a nivel nacional e internacional, y dándole nuestro propio sello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno escucha y diga, no, ese es Rivero, ese es Manuel Chaprado, ese es tal fulano, ese es Chimango Lares, Jaime. Entonces, cuando uno tiene un estilo propio, se nota, ¿no? Porque eso es lo principal, y creo que en la música, como en toda expresión cultural, pues uno nunca dejamos de aprender, siempre hay muchas cosas, tanto de los hermanos mayores que se nos adelantaron, como también de los mismos, ¿no? Hermanos que están también en provincias, que a veces están en el anonimato, pero con el debido respeto. Hay muchas cosas todavía por escarbar, muchas cosas que poder difundirlo con el debido respeto, como te digo, territorio de las felicitaciones, y también a las nuevas generaciones, pues hacerle un llamado, ¿no? De que siempre hay que seguir bebiendo de la fuente de los mayores y también inspirándonos más que todo en la naturaleza, ¿no? Entonces, eso de solamente hacer arreglos o también vivir de la coyuntura no es, siempre no hay que transmitir, hay que comunicar, ¿no? El sentimiento de por medio, lo que es la parte, ¿no? De la expresión sana que tenemos, o sea, lo que es la parte de transmitir nuestra música. Claro que sí, Andresito. Estuvimos tanteando algunos temas para poder comunicarles en esta oportunidad a través de esta bonita entrevista junto al maestro Chimango, y de hecho hay muchos temas que él conoce, su bagaje musical es muy amplio, y hemos escogido un tema que también a las nuevas generaciones sería bueno que lo tomen en cuenta, a las cantantes, a los cantantes, a los instrumentistas, guitarristas, violinistas, arpistas. Este tema, Ángel de mi vida. Encantado, vamos a hacer. Voy.
así. Vamos a ver si coreamos todos este Medinera, ¿sí? Vamos a ver. Eso es. Somos todas las sangres, orgullo de nuestra tierra. Somos toda la sangre, orgullo de nuestra tierra. Y como buenos peruanos bailamos la marinera. Y como buenos peruanos bailamos la marinera. Cantamos todo lo nuestro, danzamos con alegría. Cantamos todo lo nuestro, danzamos con alegría. Que vive el Perú profundo, gritemos con alegría. Que vive el Perú profundo, gritemos con alegría. Toda la sangre, toda la sangre, toda la sangre, toda la sangre. Zapatea en puntita o bailando la marinera. Zapatea en puntita bailando la marinera. Toda la sangre, toda la sangre. Ángel de mi vida, ¿no, River? Tantas vivencias que hemos tenido, pues, por los amores platónicos, amores no correspondidos. Bueno, también de por medio, ¿no? Nuestros queridos padres, ¿no? Tías, que bueno, en este caso algunos ya se nos han adelantado. Y esta canción tiene, pues, un mensaje muy fuerte, ¿no? Pero la verdad que, como tú dices, estas canciones son, pues, los clásicos, ¿no? Que perduran a través de la historia, a través del tiempo. ¿Son temas que tú recomendarías a un joven violinista interpretar? ¿Serían parte del cancionero que tú...? Sí, sería muy importante, ¿no? Porque hay temas, por ejemplo, este Ángel de mi vida, Elme, ¿cómo se llama? El Huachacha y el mismo Huérfano Pajarillo, tantos himnos, ¿no? Ayacuchanos, como también de la música huancabelicana, pulimeña. Muchas canciones que realmente marcaron, ¿no? en lo que es la gran parte de nuestra vida, nuestra infancia, nuestra juventud, y que en sus letras tienen un mensaje muy fuerte, ¿no? Un mensaje que realmente conlleva a tener una responsabilidad, ¿no? Con las tareas a desarrollar, ¿no? Como te digo, en nuestro hogar,
con nuestras comunidades, con nuestra patria. Y bueno, como te dije, ¿no? Sería hacer un llamado a los jóvenes que sigan ahí hurgando, que sigan buscando tantos joyas que hay, ¿no? En los diferentes provincias, en el pueblo más pequeñito. A veces en los pueblos pequeñitos encuentras mayores riquezas musicales, cánticos, tantas cosas que expresan nuestros hermanos mayores. Claro que sí. Bueno, les contaré, amigos, que he visto a Chimango en los escenarios, en las grabaciones, en la televisión, en todos lados. El maestro siempre derrochando el talento que tiene con el violín y en diferentes contextos. Tuve la oportunidad, como lo decía el maestro, que en una oportunidad me convocó para un evento muy importante en el Teatro Nacional, nada menos, y teníamos a una primera voz también paisano de todos nosotros, ¿no? De Puquio, Dilio Galindo Moreno, en el charango a Chano Díaz, Límaco, a Luciano Quispe en el arpa, Chimango Lares en el violín y su servidor acordeón, en la guitarra y en el acordeón. Porfirio Berrocal. Y Porfirio Berrocal en el acordeón. Hicimos un par de temas, uno de ellos fue de Manuel Chaprado, si no me equivoco. Claro. Trova de Amor. Trova de Amor. Que lo pueden buscar en las redes sociales, es uno de las versiones de Trova de Amor más visitadas, a Dios gracias, y también es una de las versiones más visitadas del tema Aléjate, composición de Dilio Galindo, también, en un formato muy, muy, muy especial. Cuéntanos, ¿eso fue tu idea? ¿Fue la idea de Dilio? ¿Cómo se te ocurrió juntar todos esos amigos que tienes en la música? Bueno, eso es como una anécdota terrible que estamos acá. Bueno, pues nosotros en un principio pensamos pues, llevar a la banda, ¿no? O sea, la antología y fusionarlo con la parte de la música, ¿no? De la mesa que tenemos, ¿no? Con los músicos, ¿no? Pero no se dio el caso, entonces igual también Dilio estaba con sus compromisos, ¿no? Pendientes en diferentes escenarios, igual Luciano, igual Chano, entonces. Y inclusive ya ensayamos tal día, no se daba, ¿no? Siempre había peros, ¿no? Había entonces. Inclusive ese mismo día hemos ensayado, ¿no? Hacia ¿cómo se dice? A la volada nomás y fluyó, ¿no? Porque la música te jala, ¿no? Entonces ya, pues, en el escenario, pues, bueno, pusimos Alma, Corazón y Vida y el público, pues, a lo menos, como te digo, te felicito por el intro que le pusiste. La gente se paró de pie, unos aplausos estruendosos. Y eso a veces a uno, pues, te motiva bastante, ¿no? Te llega al corazón y al sentimiento y ya, pues, ¿no? Comenzamos a hacer y tal, que bueno, pues quedó muy bonito el formato y como tú dices, pues una cosa que armamos de improviso, pero cuando los corazones fluyen de los intérpretes, de los músicos, eso pues todito lo supera, ¿no? Quedó como diría, como muy, muy ensayado y realmente fue un encontrón de muchas temáticas, vocales, colores de los diferentes instrumentos, ¿no? Que normalmente a veces no se juntan. No había una guitarra base, con esto le diré todo eran instrumentos que por ratos se turnaban a hacer armonía, por ratos melodía, y así íbamos fluyendo un poco sin partitura, sin dirección, pero con mucho corazón para que todo el espectáculo saliera de esa manera, y creo que el público lo notó de esa manera, ¿no? Sí, lo notó, y bueno, pues las felicitaciones del caso ¿no? Cuando después del evento, ¿no? Parece como que hubiéramos ensayado, ¿no? Porque como tú mismo le dices, ¿no? Había momentos que después que tú dices el intro, ya comenzó Luciano, comenzó Chano, igual, ¿no? Cada cual siempre hacíamos un poquito, bajamos el volumen del instrumento, un poquito más suave, y el otro ya pues comenzaba a darle pues, punche, como se dice, ¿no? Y ya pues Dilio, pues, ¿no? Con su calidad, pues a pura vista nomás nos dábamos la seña, ¿no? Como un director musical, pero como te digo, cuando fluye, cuando las aguas de diferentes riachuelos se juntan en el río Mayor, pues todo fluye, ¿no? Ya pues, se transforma pues en un bullicio, un mensaje, ¿no? Realmente del sentimiento del hombre andino. Fue el destino, realmente me siento muy, muy contento, muy orgulloso de poder haber pertenecido en ese momento a esta constelación de estrellas, y búsquenlo en YouTube. Dilio Galindo, Chimango Lares, River Oré, Chano Díaz, Luciano Quispe, y en el acordeón Porfirio Berrocal. Es una versión muy bonita de Trova de Amor y también del tema Aléjate. Sin embargo, hemos visto al maestro Chimango en contextos también bastante diferentes, y el que más te caracteriza quizás es la danza de las tijeras. Cuéntanos un poco sobre ello, maestro. Bueno, sobre la danza de tijeras, Dilio, te diré pues que es toda una vida que lo vamos practicando desde muy joven, y bueno, nuestras experiencias son 50 años de trayectoria artística,
que bueno, pues ha tenido pues no debido acogida tanto acá en Lima la capital como también en las giras nacionales e internacionales, y haber mostrado en grandes espacios, ¿no? Esta danza muy acogida y bueno, hoy por hoy pues reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y razón por la cual pues no tuvimos grandes giras, ¿no? En la década de los años 80, cuando fuimos con Trío Ayacucho, con el gran maestro Carlos Falconi, Amílcar Gamarra, Ernesto Camasi, Juanita Rosal, Manuel Chaprado, después los danzantes de Huancavelica y los de Ayacucho. Estuvimos 3 meses en el Festival de Cosquín, un festival muy hermoso que se realizó allá en Argentina. Y bueno, haber estado pues con grandes artistas como Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Horacio Guaraní. Y a razón de ese evento, pues bueno, nos llegaron varias invitaciones, ¿no? A nivel de Latinoamérica, Centroamérica y posteriormente pues, para Europa, ¿no? Y Estados Unidos. Entonces, razón por la cual con esta danza hemos recorrido gran parte del planeta, como se dice, ¿no? Y bueno, siempre dejando el mensaje, ¿no? de los Andes y dejando siempre en alto, ¿no? Lo que es la parte de Perú. Y inclusive ahora recientemente hemos regresado pues, de Rusia, de un festival muy importante, en la cual pues, tuvimos que cumplir el reto, ¿no? A pesar de estas cosas delicadas de salud que estamos pasando en la pandemia, ¿no? Y con la delegación Bicentenario, y mostrar la riqueza de nuestro Perú, pero en ese gran evento, como si fuese, las folclorías como si fuesen las Olimpiadas, ¿no? Porque es a nivel no mundial que congrega a delegaciones de los diferentes países del mundo. Y bueno, esta vez hubo algún récord Guinness, ¿no? Que hubo alrededor de casi 1.600 artistas en escena, ¿no? Entonces, una suma muy alta considerando la situación en la cual estamos viviendo. Claro que sí. Hablar de Chimango Lares, el maestro, es hablar de la historia musical del Perú reflejada hacia el mundo, ¿no? Hablar de festivales tan importantes como el de Cosquín y de compartir escenario o alternar dentro de un mismo festival con la talla de Atahualpa Yupanqui o Mercedes Sosa. Estamos hablando de ligas mayores y nos sentimos aquí en Ayacucho desde el estudio muy contentos con tu presencia, Andresito, y tus palabras ya para tocar de repente algún temita último que tú quieras, de repente algo festivo como los carnavales. Claro, River, bueno, las palabras en sí, agradecer a esta entidad, ¿no? Y también acá de Ayacucho en el estudio, el programa, y bueno, ¿no? Augurarle, ¿no? Un mejor, ¿no? Bastante acogida con el público, y qué más, ¿no? Que mostrar siempre a hermanos músicos, cantantes, que puedan ahí mostrar sus cualidades y dar un mensaje, ¿no? de aliento, un mensaje de reflexión en estos momentos difíciles, y tan igual a los hermanos menores que también siguen en nuestros casos, igual reflexionar sobre la música, porque la música tiene varios contenidos, ¿no? Ahora, como te digo, recientemente hemos valorado bastante el poder, lo que tiene la música, ¿no? Es lo que es la parte de la terapia, ¿no? El espíritu, ¿no? Entonces creo que la tarea que todavía seguimos es seguir, ¿no? Con este mismo entusiasmo, este mismo ímpetu de seguir avanzando a pesar de este momento difícil que estamos pasando, pero lo superaremos, ¿no? Con la bendición de nuestras deidades andinas, con nuestro divino creador, y qué más, con la unión de todos, ¿no? Sumando, ¿no? Tanto las nuevas generaciones como los mayores, haciendo una integración en común, sumar y multiplicar, ¿no? Porque es por el bien de nuestra querida patria, el bien de nuestras expresiones de Perú profundo. Por supuesto que sí, maestro. Nos vamos con unos carnavalitos entonces. Así es, un carnavalcito.
Los carnavales, ¿no? Es 2 años que no hay carnavales. Es verdad, Ya. hace 2 años que no regresamos a la tierra para gozar de los carnavales, pero ya volverán. Ya el 2022 será pero con mucha furia, River, ya nos iremos allá. De todas maneras, gracias a ustedes. Ayacucho desde el estudio. Conozcamos un poco más sobre el taller de danzas folclóricas Todas las Sangres. Fue fundado el 6 de noviembre de 1986 y desde esa fecha brindan una enseñanza de calidad a los alumnos de todas las edades, tanto de marinera norteña y otras danzas peruanas. Los que formamos parte del taller sabemos que es como tener una gran familia, ya que las personas son muy agradables y existe un gran compañerismo entre todos debido a que nos une el gran sentimiento que tenemos al bailar una marinera. A lo largo del tiempo se han realizado diversas actividades que nos involucran como miembros del taller. Por ejemplo, Bailando lo Nuestro, en donde aprendemos un poco más sobre la diversidad de danzas que tiene el Perú. Clausura de verano, en la cual se reconoce el esfuerzo de las personas de distintas categorías que se integraron al taller durante esos meses y el reconocimiento a nuestros profesores, que siempre se preocupan por el progreso de sus alumnos y de seguir incentivando el amor hacia la marinera. Gracias a todo el esfuerzo, es un orgullo para el taller saber que hay alumnos de diferentes edades que son campeones a nivel nacional e incluso en el concurso mundial de marinera en Trujillo. Cada uno de nosotros formamos parte de Todas las Sangres, así que te invitamos a unirte a nuestra gran familia. Te esperamos. Hay clases personalizadas de manera virtual y ahora hemos vuelto a las clases presenciales, con todas las medidas de bioseguridad en 3 de nuestras sedes. Sede La Molina, en el Club Ayacucho, calle Los Bambúes 310. Sede Magdalena en el Club Huanta, Girón Junín 312. Sede Surco, en el Club Huaraz, avenida La Floresta 731. ¡Palmas arriba! Así. Vamos a ver si coreamos todos este marinera, ¿sí? Vamos a ver. Eso es. Somos todas las sangres, orgullo de nuestra tierra. Somos toda la sangre, orgullo de nuestra tierra. Y como buenos